Hola, bienvenidos nuevamente a Parras a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Y hoy traemos un tema que ha estado en la mente de mi esposa desde antes de que empezara este podcast. Pero ya en el ánimo de empezar este proyecto me decía, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Y el tema que vamos a tratar hoy es el cielo. El cielo desde... tratando de traer un poco de luz y entendimiento a un tema que, aunque hablamos mucho como cristianos, difícilmente tenemos bien definido o bien claro a qué nos referimos cuando hablamos del cielo. Si bien no va a ser exhaustivo, la intención sí es tratar de dar un vistazo a ciertas ideas que nos ayuden a considerar el cielo de una forma distinta a como normalmente lo hemos hecho. Pero antes de empezar, me gustaría que mi esposa les explicara un poco cómo nace en ella este deseo de hablar del cielo y de conocer más del cielo, porque a mí me fascina la historia de cómo empezó esta aventura de tratar de conocer un poco más del cielo. Estaba yo leyendo Apocalipsis, de hecho realmente mis devocionales duran, o sea, cada libro puede durar meses. Entonces Apocalipsis duró muchísimo yo creo que empecé antes que en la iglesia estábamos estudiando Apocalipsis y yo lo terminé antes porque ya tenía yo mucho más tiempo habiéndolo empezado. Y bueno, pues de ahí empezó, a raíz de eso vino lo del cielo. Y mi esposo me dijo un día, oye, pues deberías leer el libro del cielo que tengo ahí en el librero, pues está muy padre, dice, igual te va a ayudar mucho a la par que estás leyendo Apocalipsis. Y eso fue lo que hice, me puse a agarrar después de cada lectura el libro y leía yo una porción, ¿no? Entonces me voló la cabeza el entender de manera distinta qué es eso del cielo, o sea, no, o sea, de verdad necesitamos hablar de este tema. Yo le decía a mi esposo, es que este tema no se habla, es que este tema ni siquiera se me había venido a la cabeza todo esto, o sea, es muy, muy interesante, es muy confortante el corazón, es un anhelo también de estar ahí, llegar a ese momento con el Señor, estar cara a cara con Él. Y bueno, pues yo creo que más o menos no sé si expliqué un poco de cómo fue y bueno, pues no lo he acabado porque soy lentísima para leer. A mí me cuesta leer, me interesa algo y lo leo, pero hay lapsos en los que decaigo en la leída, pero vuelvo a retomar y voy muy, muy lenta, pero ahí voy. Sí, y ojo, es importante esto que menciona mi esposa de que es un tema que se habla muy poco. Incluso en iglesias que tienen una forma de enseñar muy sistemática. Nosotros venimos de un movimiento que enseña la Biblia verso por verso, libro por libro, de principio a fin. Entonces, más o menos entendemos muchas cosas, pero meterse tan a profundidad con el tema del cielo, para mí la primera vez que leí este libro me voló la cabeza, y por eso cuando mi esposa venía con las preguntas de cajón de estar leyendo Apocalipsis, inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Necesitas empezar a leer este libro porque va a abrir tu panorama cañón. Sí, sí, sí. Y entonces el deseo mucho de abrir el espacio y la conversación, hablar del cielo en este podcast nace de ese deseo de invitar a otros cristianos o a otras personas a quitar esos conceptos caricaturescos de alguna manera que tenemos del cielo y empezar a considerar no solo lo que dice la Biblia, sino lo que podemos sacar de conclusión de ella, de las cosas que tal vez no habla tan específicamente, pero que sí vemos como el relato completo. Entonces, para hablar del cielo, necesitamos entender que hay dos tipos de cielo o dos imágenes del cielo que de alguna manera vamos a estar tocando, saltando entre una y otra. Una es el cielo presente, O intermedio. o intermedio, que es ese cielo donde
si morimos ahorita es el lugar al que estaríamos. Y otro es el cielo futuro, que es lo que dice la Biblia de estos cielos nuevos y tierra nueva, esta nueva Jerusalén, donde ya va a haber calles de oro, mar de cristal, toda esta escenografía. Y es importante diferenciar entre los dos, porque muchas veces se nos supone, o incluso yo tenía esa idea de que al momento que morimos hoy, de repente hay una inconsciencia donde ya todos estamos en el cielo nuevo y tierra nueva y ya con cuerpos resucitados. Y no, el cielo presente de hoy es un hecho, es algo que se vive y tiene sus características propias diferentes al mundo en que vivimos y diferentes a lo que será el cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes, porque esto tal vez es el tema más controversial cuando hablamos del cielo, es necesario poner una base sobre lo que Dios hizo y Él considera bueno. Génesis 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué menciono esto como algo controversial? Por el hecho de que muchas veces entendemos que este cuerpo, que el cielo no va a ser más bien físico, y que no hay un cielo físico en ningún momento, ni en cielos nuevos y tierra nueva, ni en el cielo presente, sino es un cielo espiritual, incorpóreo. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en un principio, hecho de carne, hecho de polvo, y sopló en él espíritu de vida, tal modo que nos dio 3 características: cuerpo, alma y espíritu. Y estas 3 características van a estar presentes toda la eternidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios lo hizo, termina de hacer la creación el 6º día y vio Dios que era muy bueno. Si el cuerpo físico no fuera bueno, entenderíamos que fuera desechable en el momento de entrar al cielo, pero Dios dice que es muy bueno. Y entonces necesitamos primero quitar esta idea de seres incorpóreos que pueden flotar, que son nada más como espíritus que se ven ahí. La Biblia no enseña eso en ningún momento. La Biblia habla del cuerpo, sí, como un abandono del cuerpo que está hoy maltratado por el pecado y corrupto por el pecado, pero un revestimiento de un nuevo hombre, dice Pablo que dejamos el tabernáculo y formamos ahora un edificio, y es algo duradero, algo eterno, algo que no está manchado por el pecado, pero el cuerpo no va a dejar de ser, y por ende, si somos cuerpo, necesitamos un entorno físico en el cual poder movernos todo el tiempo. Entonces el cielo no es habitar entre nubes, sino un entorno físico donde realmente podemos vivir, ser y hacer cultura. Y bueno, este libro da muchas descripciones acerca de, o sea, algo muy importante que creo que hay que mencionar es incluso dentro de este libro siempre dice que debemos tener una imaginación bíblica, ¿no? Fundada en lo bíblico. No porque solo vamos a imaginar por imaginar, sino porque nos está llevando a pensar más allá, basado en lo que la Biblia nos enseña. Ciertamente Dios nos ha revelado, quizás no todo, pero nos da flashazos de luz en su palabra para que nosotros anhelemos y deseemos estar en el cielo con Él, para que ya podamos anhelar ese lugar al que vamos a ir y al cual nos ha prometido. Y da una explicación de, vamos a ir, no sé, no recuerdo el estado, pero te vas a ir a, no sé, Washington, ejemplo. Vas a ir de visita y buscas
todos los lugares que existen ahí, a los cuales deberías visitar, donde hay turismo, donde cualquier cosa. Entonces tú ya estás investigando porque es el lugar de destino al que vas a ir y es el lugar en donde quieres estar y disfrutar y aprovechar lo máximo que puedas al ir a ese lugar. Entonces eso dice, no podemos anhelar estar en un lugar donde ni siquiera sabemos cómo es, donde ni siquiera estamos teniendo ese anhelo de llegar a ese lugar. Entonces creo que eso es bien importante porque si hoy nosotros tenemos ese anhelo del cielo, es importante pues buscar, ¿no? Conocer más de ese lugar, porque es el lugar donde vamos a estar con él. Claro. Y bueno, ¿puedo mencionar esto? Sí. Parte del libro, por aquí les vamos a dejar el libro y todo, pero de principio dice, anhelar a Cristo es anhelar el cielo, porque allí estaremos con él. Y da una mención en Hebreos 11:16, dice, los hijos de Dios anhelaban una patria mejor. Entonces no podemos poner nuestros ojos en Cristo sin poner nuestros ojos en el cielo, y no podemos poner nuestros ojos en el cielo sin poner nuestros ojos en Cristo. Entonces es bien importante en dónde estamos poniendo nuestros ojos hoy. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Cuál es tu mayor deseo hoy en la tierra? Y eso va a definir tu futuro. Tu futuro no solo en esta vida, que después de esta vida, pues sí hay un destino y necesitas elegir ese camino que te va a llevar al cielo. Sí, y lo que dice mi esposa es difícil, o sea, el hecho de que de alguna manera lo tengamos asimilado no significa que realmente lo estemos practicando. ¿Por qué? Porque durante nuestro día a día difícilmente nos sentamos a considerar el tema del cielo. Uh-huh. Y como es, y lo que dice el autor es que es ver la costa, tratar de quitar la neblina que estorba y esforzarnos por ver la costa. Y esa es nuestra meta, ese es el objetivo que tenemos. Uh-huh. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en afanes, vivimos en temores, vivimos en dolores, vivimos con un montón de preocupaciones que nos estorban para realmente considerar el cielo, para lograr ver la costa, para lograr ver el objetivo. Alguna vez con unas compañeras del trabajo hablábamos de todo el tema de C.S. Lewis lo propone de la siguiente manera: si me encuentro anhelando algo que no puede ser saciado en este mundo, significa que fui hecho para otro mundo. Y a partir de ahí empezamos a hablar y yo les estaba explicando cómo es el tema de la eternidad, del cielo, cómo es este lugar donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber lágrimas. Y es bien difícil, y yo me di cuenta al hablarlo con personas que no creen lo que enseña la Biblia, que es bien difícil porque asumimos el dolor, las lágrimas, el sufrimiento como muy humano, como muy parte de la experiencia humana. ¿Y cómo va a ser vivir toda la eternidad sin esas experiencias, sin esa capacidad de sufrir? Y es porque estamos contaminados por el pecado y no somos capaces de lograr ver la plenitud de lo que Dios creó, porque lo que nosotros conocemos y podemos experimentar hoy está muy lejos del diseño original de Dios, porque el pecado entró desde muy temprano momento y ha afectado cada área de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestra imaginación. Y Satanás no gana nada con que no creamos en el cielo, sino con que creamos ideas equivocadas del cielo. Uh-huh. Ese es su objetivo. Uh-huh. Y por eso nos ha pintado un cielo aburrido, un cielo monótono, un cielo donde seguramente, si entiendes o has visto un poco cómo es un servicio de una iglesia cristiana o católica y tú no profesas esa fe, y aun si la profesas, no se te antoja estar en esos lugares toda la eternidad. Pero la Biblia no nos habla de ese cielo. ¿Por qué? Porque ese cielo no existe. Ese cielo es una caricatura burda, diseñada por otras personas, pero no es el cielo que Dios
ha diseñado para nosotros, ¿no? Es ese lugar donde Jesús promete que ha ido a prepararnos morada. Y es por el mismo tema que mencionaba lo de Génesis. Dios nos hizo con misiones, funciones y trabajos específicos para propagar una cultura específica. Y en el cielo no vamos a dejar de hacer eso, porque entonces seríamos menos de lo que ya somos hoy. Y ese cielo no es posible, porque Dios nos hizo para ser perfectos, para habitar con Él en perfección. Y eso implica un montón de cosas, porque ahí es ya cuando empiezas a jalar del hilo y se te vienen un montón de cosas donde ya no es un cielo aburrido, un cielo monótono, un cielo caricaturesco, sino estamos hablando de crear cultura, de hacer arte, comida, convivencia con animales, convivencia con otras personas, de experiencias, las buenas experiencias humanas que experimentamos aquí, multiplicadas a un montón, porque vamos a ser más humanos, no menos humanos. Y me parece muy interesante esto porque algo que de repente pensamos es que vamos a dejar de ser quienes somos. Y en esencia, y eso suena muy drástico, ¿no? Porque estamos pensando creo yo, en la actualidad, en el hombre caído. Es decir, no, pues sí, no puedo ser la misma persona en lo que soy hoy, ¿no? Pero Dios no quita o no va a quitar la esencia, la personalidad, lo que hoy somos en ese momento, sino ciertamente vamos a ser espiritualmente conscientes, como muchos mártires que en la misma Biblia menciona acerca de que ellos claman a Dios ya estando en el cielo, claman a Dios porque haga justicia y Dios les dice que todavía no es tiempo. Entonces, más o menos por dar un ejemplo, ellos fueron mártires y recuerdan, tienen memoria de lo que fueron en la tierra. Entonces, algo que menciona el libro, el autor, es que la gente en el cielo, como los mártires, van a ser recordados por lo que vivieron en la tierra, por su fe, en este caso, de razón por la cual ellos fueron mártires y murieron y hoy están en el cielo es porque no negaron su fe. Entonces van a ser recordados por su tiempo en la tierra y ellos no van a olvidar lo que vivieron en la tierra, no que esto les va a traer la misma tristeza que hoy podamos tener en esta tierra, pero dice que van a ser consolados también por Dios. Y entonces, si no necesitaran ese consuelo, pues no lo mencionaría, ¿no? O sea, no es como que se borra por completo lo que fuiste, porque eso es lo que hace que hoy puedas estar ahí en la eternidad con Dios, ¿no? Sino que, no sé, es muy loco. No sé si me explico, pero... Chuck Smith decía lo siguiente, que en el cielo, cuando estemos delante de Jesús, recibiendo la recompensa que ha prometido a los cristianos, son como contenedores. Entonces, puede ser que a un Pablo, por ejemplo, le da un contenedor de 20,000 litros lleno de gozo. Y a mí me da uno de 5 litros lleno de gozo. Pero ese gozo está llenando completamente mi vida. O sea, ese es el gozo que yo necesito. Y ese es el gozo que necesita Pablo. Por las experiencias, las vivencias, los dolores. Entonces va a hacer ver esa parte de nuestra vida y es gozo. Dios ha llenado de gozo nuestras vasijas. Dios ha llenado de gozo nuestras vidas en el cielo. Y vamos a poder disfrutar. Y sí, la Biblia menciona a los mártires que claman por justicia, pero claman por justicia no porque a ellos les haga falta algo, sino porque entienden que Dios es justo. En el cielo no vamos a estar faltos de nada, vamos a estar llenos, completos, vamos a ser capaces de disfrutar en plenitud lo que Dios ha hecho. Y las experiencias que sufrimos con dolor, con pérdida, con sufrimiento,
no van a ser quitadas, pero van a ser llenas por Dios de gozo, de este gozo que brota, de esta alegría que no se compara. Y vamos a poder disfrutar con Dios de una forma diferente estas experiencias y escuchar esas historias. De repente escuchar en el cielo a un Pablo contándote qué fue lo que vivió cuando estuvo en Listra, creo, que lo sacaron porque lo habían apedreado y lo sacaron como muerto de la ciudad, y de repente se levanta y vuelve a ir. ¿Cómo fue esa experiencia? Y no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. No sabemos si van a ser visibles sus heridas, porque las heridas de Jesús van a ser visibles. No sabemos cómo va a ser este cuerpo resucitado, pero de repente escuchar esas historias y sentir gozo por lo que Dios hizo en y a través de la vida de este. Y de repente algún aldeanito que llegó al cielo de esa región va a decir, sí, cierto, yo le aventé una piedra, pero aún así Dios cambió mi vida. Así como Pablo estuvo pasando lista cuando apedrearon a Esteban y de repente Jesús cambió su vida. Y esas anécdotas, esas historias, esas conversaciones en el cielo van a tomar otro sentido porque hay un gozo completo en todos. A ninguno le hace falta. ¿Qué más mencionar del cielo? Creo que una idea bastante errónea que solemos tener y que yo la tuve durante un tiempo es creer que por el hecho de que alguien anhele el cielo por algo distinto que no sea Jesús, está mal. ¿A qué me refiero? Algún tiempo escuché a un pastor que decía que él motivaba a su hijo para creer en el cielo con Minecraft. Y le decía, así como tú creas en Minecraft, en el cielo vas a poder crear un montón de cosas. Y eso, la primera vez que yo lo escuché, me causó ruido. Pero después de leer este libro, para mí se abrió el panorama porque, pues sí, o sea, el hecho de estar en el cielo no significa, como ya hemos dicho, un servicio dominical donde estamos todo el tiempo, todos los días, simplemente cantando a Dios. Y uso esta palabra en específico, cantando, porque Es la sí primera vamos, imagen que viene a nuestra sí, cabeza. y sí vamos a estar adorando, pero vamos a estar adorando a Dios haciendo arte. ¿Qué libros se van a escribir en el cielo? ¿Qué historias, qué novelas vamos a leer? ¿Qué conversaciones vamos a tener? ¿Qué canciones se van a cantar? ¿Qué esculturas, qué pinturas se van a hacer? Ya con habilidades perfectas, con dones y talentos que no se ven manchados por el pecado, con ideas que no están trastornadas por cualquier condición que ha traído el pecado a este mundo. ¿Cómo se van a jugar los deportes? ¿Cómo va a ser la convivencia unos con otros? ¿Cómo yo voy a encontrarme con mi esposa? Y es importante porque también en el cielo nos vamos a poder reconocer. No va a ser indiferente, no va a ser ya no me importa. Pero a lo que iba es esta idea de que el cielo es anhelable porque está Jesús, es cierta. Pero no es lo único bello del cielo. Los jardines, los aromas, de repente tomar una flor, olerla, ¿cómo va a ser percibir ese aroma en un cuerpo que no está afectado por el pecado? La delicia de la comida. Esas cosas a mí me vuelan la cabeza, el de repente ver que alguien está pintando, o tú si tienes un gusto, un talento, un don, ¿cómo va a ser desarrollado en el cielo? Si eres músico, si eres pintor, si eres escultor, si eres diseñador, si eres arquitecto, si eres decorador, si eres chef, si te gustaban los caballos, si te gustaban los animales en general, ¿cómo va a ser de repente estar parado frente a un león sin miedo, sin temor? ¿Cómo va a ser esta convivencia, esta vida en el cielo? Y la Biblia nos anima a considerar eso y verlo como real, porque fuimos hechos para crear cultura y el cielo va a estar lleno de cultura varia.
Yo no pensaba en esta idea de la cultura hasta recién, porque en realidad hasta en la Biblia lo menciona, que las naciones vendrán, creo Isaías, porque estoy leyendo Isaías, Ujú. y le darán, ¿no? Sus mejores, no sé, regalos, en este caso no recuerdo bien todo lo que menciona, pero sí menciona varias cosas que son propias de cada cultura y que se las van a traer cuando antes las traían, por ejemplo, antes eran para, ¿cómo se dice? Para, como antes eran ofrendas para, para sus Abominaciones. abominaciones. O sea, antes las daban más bien a sus ídolos, así, que Ujú. era lo mejor que tenían en sus países, lugares. Y ahora van a ser traídas para dárselas a Dios como rey, ¿no? Entonces, como que, o sea, da bastante entendimiento sobre esto y la verdad es que a mí me gusta mucho saber todo esto. Yo recuerdo que antes, bueno, en algún momento cuando yo era niña, una prima que pues tampoco, no iba a la iglesia ni nada, pero, pero siendo yo niña, me dijo, ella era mayor que yo, y me dijo, oye, cuando estés en el cielo, no vas a reconocer a tu mamá. Y no, o sea, eso me dio en la torre. Yo no quiero ir al cielo porque no voy a ver a mi mamá. ¿Qué voy a hacer si no veo a mi mamá? Y como niña me pegó mucho, entonces yo no entendía, pues eso vino como a quitar un poco lo hermoso de lo que es el cielo y yo me saqué de onda. La verdad es que sí no fue un buen comentario. Entonces, por eso para mí hoy entender más del cielo como es, me da mucha alegría el hecho de poder saber que el cielo no es lo que muchas veces ya traemos incrustado en nuestras mentes por nuestra mente caída y no podemos verlo más allá de lo que realmente es. Y el hecho de poder llegar al cielo, identificar a las personas que fueron tu familia, verles el rostro y saber que llegaron al cielo y que hoy están ante la presencia del Señor y decir, llegaste, ya llegué, o dependiendo como nos ha tocado, ¿no? El poder ver a nuestros familiares ahí y decir, lo logramos, llegué a la meta y gozarnos juntos de estar ante la presencia del Señor es muy loco. La verdad es que es una cosa muy asombrosa y creo que es muy importante mencionar eso. No vamos a ser inconscientes de lo que fuimos en la tierra eh, y, y eso, ¿no? De lo que vamos a hacer ahora Ujú. en el cielo ante su presencia. Sí, o sea, la terminología de naciones, tribus, aldeas, no se va a perder en el cielo. De repente vas a estar en una conversación y escuchas un sí pues. Sí, sí, sí pues. Pues sí. No, ustedes dicen sí, pues, y nosotros Ajá, decimos un pues. sí pues y vas a decir, este es de Cuerna, yo conozco ese acento. Y de repente sentarte a hablar con él. O de repente, no sé, un grupo mariachi viene a adorar a Dios con una canción en específico. O de repente escuchas unos tambores y son tribus africanas adorando a Jesús a su manera, pero con su identidad completa. Dios no les quita identidad porque el hecho de multiplicarse y poblar la tierra y generar cultura fue a idea de Dios, no Ujú. fue idea del hombre. Dios nos hizo para ser diversos, para ser amplios y con toda la variedad de lenguajes, formas, gustos, habilidades, podemos adorar a Dios y de repente encontrar eso en el cielo y de repente los italianos comiendo pizza, ¿no? Y poder sentarte con ellos, hablar con ellos de cómo fue para esa cultura, para esa gente, con esa mentalidad, el conocer a Cristo y deleitarse en Él y cómo aprendieron a adorarlo y contarle tú tus historias de cómo tú lo viviste y cómo fue para ti y de repente encontrarte con un aborigen de la selva que también tuvo un encuentro con Jesús y que Dios lo salvó y cómo presenta tributos
y adoraciones a Dios de forma diferente. Y este cielo tan amplio, tan vasto, tan lleno de vida tal cual, lleno de cultura, que nos contagia a todos. Sí, y bueno, yo ahorita estaba viendo que lo que les mencionaba está en Isaías 66, donde dice que los tesoros que alguna vez habían sido relacionados a la idolatría y la rebelión serán juntados en la ciudad y se usarán para glorificar a Dios. Entonces, eso solo es una parte de lo que cada nación, cada pueblo le estará llevando sus regalos a Dios y nos estaremos juntando, yo creo, todos para glorificar a Dios. Cada uno quizás con algo diferente, pero pienso en eso en la actualidad y cómo hoy, cuando mencionamos que con nuestra vida glorificamos a Dios, y dice mi esposo, lo mencionó hace rato, no solamente estar en el pensamiento de cantar y alabar, que es parte de adoración, pero no es todo. Entonces, por eso somos muy repetitivos en que nuestra vida debe glorificar a Dios en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, en cómo guiamos a nuestro hijo, cómo lo amamos, cómo le reflejamos a Jesús cada día, en todo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, como sus papás, y en todo, ¿no? O sea, en todo. Entonces creo que no solamente habla sobre alabanzas como en los domingos que nos juntamos y escuchamos su palabra, sino que somos un todo, ¿no? Y todo, como dicen en uno de los mandamientos, es amarás al Señor tu Dios con toda tu Todo tu corazón, toda con tu tu mente y mente y toda tu tu alma. alma. Entonces todo, toda mi mente, toda mi alma, que implica emociones, pensamientos, ¿qué más? Bueno, eso, ¿no? Y eso ya abarca el total, no es la totalidad de lo que somos y de lo que fuimos creados. Entonces creo que eso es muy importante, en no olvidar esto. Hoy no nos ha tocado estar o llegar al cielo todavía, pero hoy estamos en esta tierra y hoy necesitamos ser bien conscientes de cuál es nuestro mayor anhelo y si hoy te das cuenta de que algo no está en el lugar correcto y necesitamos volver y necesitamos identificar y necesitamos tomar acción sobre este camino que debemos seguir, es momento de hacerlo y, y te animo a que lo consideres y que pongas esto en acción y la otra cosa, o sea, no va, esto está, hoy estamos, y la Biblia menciona que somos como la hierba del campo, que cuando el sol sale, se quema y deja de estar, ¿no? O la flor del campo, está por un momento y se va, pero su palabra no, y su palabra permanece para siempre. Entonces, necesitamos considerar todo esto. Y pues básicamente es eso. Y lo que hablaba mi esposo sobre los dones, también aquí en el libro menciona que Dios va a redimir no solamente nuestros cuerpos, sino toda su creación, porque toda su creación ha sido caída por el pecado. Entonces, por eso hablamos de una tierra donde hoy no es el lugar en el que hoy somos, ¿cómo se dice? Peregrinos en esta tierra, no somos de aquí, fuimos alguna vez antes de la caída del pecado, pero hoy ya no lo somos, porque ha caído esta tierra por el pecado, pero Dios va a redimir no solamente nuestros cuerpos, sino a nosotros en general y toda su creación, incluida esta tierra. Por eso hablamos de un cielo presente, un cielo intermedio, en el que hoy es el lugar donde habitan los que ya han fallecido y están con el Señor ante su presencia, gozándose ante su presencia y esperando el momento de su regreso. Y en ese momento de su regreso, dice, no recuerdo ahorita la cita, que Él está preparando moradas para nosotros. Juan 14. Ajá, y si no fuera así, él no nos lo hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, más o menos parafraseando la cita, y lo que quiero decir es que
hay un cielo futuro y ese cielo futuro es la Nueva Jerusalén, este lugar que menciona Juan 14, 1 al 3. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y habla de un camino. Entonces, ustedes ya conocen el camino. Entonces, Él nos está guiando hacia ese camino y ese cielo futuro vendrá cuando Él regrese. Y entonces, hasta entonces, será cuando todos podremos estar en ese lugar, en esa tierra nueva, esos cielos nuevos, ese hogar que Él nos ha estado preparando y lo traerá consigo a esta nueva tierra, ¿no? Que ya habrá redimido. Entonces, eso me causaba ¿cómo se dice? Un choque cuando yo pensaba pero esta tierra está corrompida, no puede ser esta tierra la que Dios va a restaurar para volver a vivir. ¿Por qué quisiera yo vivir en esta tierra que ya está rota, no? Y cuando empecé a leer y demás, entendí, dije, claro, o sea, Dios lo va a hacer totalmente nuevo, así como Dios hace totalmente nuevo a un hombre, a una mujer rota en esta tierra para darles una esperanza viva y darles una promesa de vida, perdón de pecados, promesa de vida eterna, y no solo eso, sino todo nuevo, ¿no? Así como Él, como leía mi esposo en Génesis, como en un principio Él lo hizo bueno y era bueno todo lo que Él hizo. Entonces, Y tratando de resumir un poco las ideas que hablamos hoy, hablando del cielo presente, es el cielo que vemos hoy, el cielo que entendemos hoy, que es tal vez el lugar donde tenemos un poco más de incertidumbre de cómo será. En lo que menciona la Biblia, muchos proponen que va a haber alguna especie de cuerpo físico, porque fuimos hechos para habitar en lugares físicos. Otros proponen que va a ser el alma y el espíritu solamente. Es un poco incierto, yo me inclino un poco más por el lado de que va a ser un cuerpo físico, pero es un cielo donde estamos plenamente conscientes. No estamos aletargados, no estamos dormidos, sino conscientes. Y ese cielo no es el cielo del que estamos hablando, donde va a suceder todo este tema de cultura, conversaciones, paseos, olores, vida. Ese es el cielo del cual nos habla Apocalipsis, que son cielos nuevos y tierra nueva. Un lugar donde habitaremos con Jesús cara a cara. Y este lugar es hermoso, es precioso, pero sin importar de cuál de los dos cielos estamos hablando, los dos son lugares donde Dios nos diseñó para habitar con Él, así como este mundo lo es. Este mundo no está descartado de ser un lugar donde podemos habitar con Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer y los iba a visitar cada día. Y así, ahorita estaba pensando en una idea que me gusta mucho, que es: vivamos con el aroma del cielo, en el sentido de que todo lo que hagamos, que toda la forma en que caminamos, vivimos, hacemos, deje el aroma del cielo, porque es nuestra habitación. Lo que decía mi esposa, es este lugar en el que anhelamos estar, porque ahí está el amado de nuestra alma, ahí está el Señor Jesús. Y vivamos con ese aroma del cielo, también en el sentido de vivamos y hagamos las cosas que hacemos adorando a Dios. No solo esperemos a adorar cuando cantamos o ese tipo de cosas, sino adorando a Dios en todo tiempo. Y va a ser difícil, pero hay que esforzarnos por ver la costa y traer ese aroma en todo lo que hagamos, en cada conversación que tengamos. Una parte del aroma del cielo dejemos en cada vida, en cada conversación, en cada persona, en cada trabajo, en cada esfuerzo, porque en el cielo vamos a vivir así, adorando a Dios en todo lo que hacemos,
en las conversaciones que tenemos y en la forma en que nos desenvolvemos en el entorno que vivimos. Y bueno, también estaba leyendo algo sobre que habla sobre que Dios nos ama tanto y nos ama lo suficiente como para decirnos la verdad, que hay dos destinos eternos. Uno es que debemos elegir la senda correcta si vamos a ir al cielo. Dice, no todos los caminos conducen al cielo, solo uno lo hace y es Jesucristo. Él dijo, nadie llega al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Dice, todos los demás caminos pues llevan al segundo destino, que este es el infierno. Dice, lo que está en juego es, pues, entre la elección del cielo y el infierno. Básicamente es, lo que quiere decir aquí es que si nos damos cuenta de estos dos caminos y de estos dos destinos, o sea, uno solo lleva al cielo, al Padre, que es Jesucristo. El otro, pues, los demás caminos, más bien, todos los demás nos van a llevar a donde no queremos ir. Entonces necesitamos apreciar y abrazar esto que nos está contrastando, el poder apreciar de manera más profunda este lugar que es el cielo, a donde vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor, y no solamente dar por sentado que todos vamos al cielo. Por eso dice, hay un camino hacia el cielo y es Jesucristo. Entonces, algo que dice aquí, dice, siempre alabando a Dios por su gracia que nos libra de lo que merecemos y nos concede para siempre lo que no merecemos. Entonces, pues esto es la gracia de Dios, es la gracia que nos salva, dada solamente por Jesucristo. No hay otro, dice en Isaías, no hay otro Dios, yo soy el único, fuera de mí no hay otro fuerte como yo, ¿no? Entonces hace varias menciones sobre no hay otro, o sea, no hay manera, ¿no? Y bueno, pues esto pedimos, ¿no? Que Dios nos conceda para siempre esta gracia que no merecemos. Uh-huh. Y ya para terminar, este episodio tiene una persona específica en la que mi esposa está pensando para querer grabarlo, entonces lo que quieras decir. Y bueno, pues este episodio especialmente creo que lo apresuramos, bueno, intenté hablarlo en esta ocasión porque lo estamos haciendo en memoria de Ramiro Torres. Él es mi tío y falleció el día de ayer por la mañana. Él estuvo muchos años fuera de México. Se fue muy, muy joven. De hecho, yo tengo muy pocos recuerdos de él. Sin embargo, existe tristeza, existe pues el extrañarle, ¿no? El saber que por lo menos él ya no está aquí, y creo que es parte de nuestra naturaleza el llorar porque alguien no está ya con nosotros. Sin embargo, hay un gozo profundo porque entiendo y sé hoy que Dios está con él está con Dios, y él ya está ante su presencia. Básicamente él está siendo consolado, está siendo amado, está pleno, está ante su presencia, y ya no hay más lloro, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor. Él puede ya vivir la plenitud de estar ante Él. Y todo esto del cielo me hace pensar en mi tío, por ejemplo. Él vivió, como mencionaba, desde muy joven se fue y dejó de ver a mi abuelo Herminio Torres. Él era él era un caso especial, mi abuelo, y una persona maravillosa en su sano juicio. Sin embargo, por mucho tiempo vivió atado a ciertos, ¿cómo se puede decir?
a ciertos vicios. Sin embargo, Dios lo salvó y Él es el más claro ejemplo de que Dios puede hacer cosas que para nosotros son imposibles, las puede hacer. Y solo he visto, es la persona, yo diría, en la que vi un cambio radical de una persona totalmente desorientada a alguien que ama, que Jesús vino a su vida y ¡pras! Trazó un antes y un después muy claro, siendo que mi abuelo ya era muy grande, como me parece que falleció a los 63, si no me equivoco, y él ya no veía bien y sin embargo todas las mañanas salía con su sillita a la luz del sol para poder leer la Biblia y las iba sílaba por sílaba porque él no leía bien, pero él siempre repetía el mismo versículo, que es Primera de Juan 6:9, si no me equivoco, sí es ese el que dice que si confesamos nuestros pecados, 1:9, ¿ves? Yo no lo sé. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y es un llamado, creo que es un llamado, porque al final de cuentas mi abuelo fue testimonio a muchos de cómo Dios transforma una vida, de cómo solo a través de Jesús nuestra humanidad rota, que nada puede saciar en este mundo, Dios la sacia. Y en él yo vi ese claro ejemplo de un hombre salvado por gracia. Y cuando mi abuelo falleció, él falleció así muy, muy rápido. Y mi abuelo pedía al Señor que cuando él se enfermara no quería estar en cama y Dios se lo concedió. Fue muy, muy rápido el momento en el que él se fue, pero ese tiempo, quizás ese dolor repentino terminó y apareció ante la presencia de nuestro Dios para estar eternamente con Él. Y quizás hoy, teniendo en mente cómo es la conciencia espiritual en el cielo, poder saber que hoy mi abuelo se reencontró con su hijo después de muchos años. Mi tío Ramiro no regresó, tampoco vino cuando falleció mi abuelo por temas, pues de estar en otro lugar. Ellos no pudieron venir, pero mi tío hoy quizás, hoy lo pienso así, digo, no quizás, él puede ver a su papá de vuelta. Él ya puede identificar que su papá está en el cielo y se pueden reencontrar, no en esta tierra, pero ya se están reencontrando en el cielo. Y es un gozo maravilloso saber que Dios no nos quita eso que somos y que fuimos. Ya andan montando un caballo juntos, le decía a mi esposa hace rato. Probablemente ya andan montando un caballo juntos, contando historias y gozándose juntos de que en puntos distantes, muy, muy lejanos, Dios los encontró, Dios los salvó, Dios los redimió y hoy están ante su presencia gozándose. Y ese es mi anhelo para todos. Ese es mi anhelo para cada uno de los hijos de mi abuelo, que él constantemente les repetía, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y tratando de quitar las viejas enseñanzas que él en su ignorancia les daba a mis tíos y les decía, solo Jesús salva, repitiéndoles hasta el día en que mi abuelo falleció. Y yo creo que hoy desde el cielo sigue mi abuelo intercediendo por sus hijos, intercediendo por familia, intercediendo porque ellos no les es quitado esto de poder saber cosas que puedan estar sucediendo en la tierra, ¿no? En cuanto a lo que dicen las escrituras. Y eso, esto es simplemente para traer un consuelo a los corazones de la familia Torres, de poder decirles, solo Dios salva, Él nos redime y Él nos da un gozo eterno, un gozo que no se acaba, un gozo que solo podemos experimentar en Jesús. Hoy lo podemos experimentar, pero ante su presencia será pleno, no habrá más. Será todo lo que en nuestra vida quizás anhelamos y no pudimos saciar en esta tierra. Entonces, eso, que el Señor los consuele, los abrace, les dé esta perspectiva distinta del cielo y decir, me gozo porque está en el cielo.
porque hoy ya está allá, lo vamos a extrañar, pero nos vemos allá. Y que tu anhelo sea eso, llegar ahí con la mente puesta en el cielo, tus ojos viendo hacia el cielo, hacia Cristo, sin voltear a la izquierda ni a la derecha, que corras la carrera que tienes por delante. Y si no has comenzado esta carrera, por favor, abraza a Cristo. Solo es el único camino que te lleva al Padre y no hay otro. Deja de batallar con aquellas cosas que piensas que te van a saciar. Solo Cristo sacia, solo Cristo salva, y ese es mi anhelo y deseo para ti. Que las vidas que pasaron no sean olvidadas, sino recordadas, porque nos han dado un vistazo a la eternidad. Y eso es para mí la vida de Herminio Torres y hoy de Ramiro Torres. Y de paso también para mi papá, que también falleció hace 3 años. 3 años. Sí, entonces pensando en esto de decir, ok, quizás en el caso de mi papá llegó muy tarde su arrepentimiento, pero Dios lo salvó. Y en esto quiero decirte, no esperes a que llegue ese último momento para hoy ya disfrutar de quién es Él. Te lo digo con claridad y con toda la experiencia de decir, hoy gozo del Señor, me gozo de tenerlo en mi vida, me gozo de disfrutar y saber y conocerlo más. Y cada día vivimos viviendo esta carrera y como dice, no golpeamos como al aire, dice en su palabra, sino que vamos hacia adelante y sabemos hacia dónde vamos, y como dijo Jesús, saben el camino y lo sabemos y necesitamos caminar en este camino y no desviarnos y solo poner la mirada en Cristo, dejando de ver a aquellos que de repente nos ponen el pie. Necesitamos ver solamente a Jesús. Entonces, que el Señor te consuele. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo a toda la familia Torres. Los amamos. Y si tú has escuchado este podcast, no solamente es para mi familia, quiero que también trascienda a aquellos que han tenido una pérdida y que el Señor los consuele, los guíe y podamos vernos al final de la meta y decir, lo logramos. Gracias por escucharnos, que pasen muy buen día, nos vemos. Bye bye.